Alfonso Pratiay, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso? Hola, ¿Bien? Clara, buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bueno, gracias por visitarnos. Y yo lo escuchabas recién a Samit. ¿Cuál es tu balance del año en materia económica? Es decir, siempre hay cosas que se logran, otras que se postergan, otras que producen una enorme preocupación. ¿Cómo lo ves vos en este momento el panorama económico? Mira, el balance de este año es parecido al balance de los últimos 4 años de Cristina, que han sido años en general de crecimiento, pero de muy poco avance o prácticamente ningún avance en las cuestiones sociales de fondo, las urgencias sociales, ¿no? Cristina cierra su mandato con la misma cantidad de pobres que había en octubre del 2007. Y uno podría decir, bueno, en el marco de la crisis internacional no es un mal resultado. La verdad es que Argentina creció en promedio 6 o 7% durante la gestión de Cristina y ese crecimiento no llegó a donde tenía que llegar, eso es muy claro, ¿no? Ustedes hablaban hace un rato de Moyano y la ruptura de Moyano, la interna del Frente para la Victoria. Me parece que esa ruptura, más allá de las cuestiones personales, que por supuesto son importantes en la política también, es imposible entender la ruptura de Moyano si antes no hacemos el análisis de qué pasó con los salarios reales durante la gestión de Cristina. Y prácticamente no subieron, ¿no? Cuando digo salarios reales, digo salarios comparados contra la inflación verdadera, no con la inflación del INDEC, ¿no? Lo mismo con el empleo que tuvo una dinámica muy fuerte durante la gestión, los primeros años del kirchnerismo, durante la gestión de Néstor Kirchner. Después se fue apagando y el empleo prácticamente no aumentó en estos últimos 4 años. Para dar números concretos, aumentó un poco más de 2,5 millones de puestos de trabajo durante la gestión de Néstor Kirchner y apenas 600.000 puestos de trabajo durante la gestión de Cristina. Ustedes dirán, 2,5 más 0,6, eso me da 3 millones, no me da los 5 millones que el gobierno anuncia todo el tiempo. Y cierro con esto, me parece que hay una realidad que es la del relato, que nos dice 5 millones de puestos de trabajo cuando en realidad fueron 3, que nos viene diciendo Cristina, la primera vez que dijo 5 millones de puestos de trabajo fue hace 2 años, en el 2009. O sea que, digamos, en el interín pasaron cosas, ¿no? Y creo que este año es muy representativo de los últimos 4 años de gestión, que si uno lo priva del relato no es una buena gestión económica. Por supuesto que ha habido consumo, por supuesto que ha habido un bienestar muy marcado, sobre todo de las clases más altas, y por supuesto también que la gente ha juzgado que en todo caso era mejor esta situación que la alternativa que ofrecía la oposición o que el último registro comparable que tenía la gente gracias a este aparato de comunicación que era el 2002. Alfonso, no hay nuevos puestos de trabajo, pero quien estuvo trabajando sigue trabajando. Algunos dicen, si no hay inversión por parte del privado, difícilmente necesite producir más para requerir más mano de obra. Sí, a ver, tuviste una caída del empleo en el 2009, sí, ¿no? Producto de la recesión del 2009 que han tapado con las estadísticas. Pero el crecimiento ha sido muy anémico, el crecimiento del empleo. Si yo te sumo esos 4 o 5 puntos de aumento del salario real, más el aumento del empleo, que son otros 4 o 5 puntos. Supongamos 10 puntos del aumento de la masa salarial durante la gestión de Cristina Kirchner. La torta de la riqueza aumentó 30 puntos. Entonces, ¿cómo es este modelo progresivo de inclusión social que de cada punto que aumenta la torta solamente 30% llega a los asalariados y no llega a los que menos tienen, ¿no? Y me parece que este es el gran fracaso, a mi modo de ver las cosas, de este modelo. Si no hemos logrado, con tantos años de crecimiento, romper ese nudo de la pobreza del 22-23% de la población debajo de la línea de la pobreza, me parece que esto es un fracaso. Hoy no lo vemos. La pregunta sería ¿por qué? Con el crecimiento y con el consumo no se ha logrado justamente esto que vos marcás. Porque no es un modelo progresivo, no es un modelo de redistribución del ingreso. Esto es todo lo que hay en el atril y en el relato. Pero en la práctica, fíjate, Clara, la asignación por hijo, ¿no? Que es una vieja demanda nuestra de la coalición cívica, en particular de Lilita Carrió desde el 96, un proyecto de ley. Finalmente el gobierno lo llevó a cabo de manera imperfecta, todo lo que podemos decir, pero es una buena medida, sin ninguna duda. Ahora, la asignación por hijo, que en nuestro programa implicaba efectivamente reducir la pobreza a la mitad, prácticamente no tuvo impacto en esta situación. ¿Y por qué no tuvo impacto? Por algo que vos le preguntabas a Samir hace un rato, la inflación.
¿no? La asignación por hijo alcanzó solamente a proteger a los más pobres de un año de inflación. Pero no era esa la idea. La idea es que esto fuera un igualador de oportunidades, que pusiera a los más vulnerables en el mismo desarrollo de crecimiento y en el mismo canal de desarrollo y de crecimiento que el resto de los que tenemos mejores posibilidades. Eso no sucedió. Ahora vos ves a los empresarios, el hombre de negocio, grande, mediano y pequeño, van a un acto de Cristina, se aplauden de pie, la besan. ¿Qué es? ¿Por conveniencia o porque tienen miedo? ¿Quién dijo? Ceballos nos dijo hace unas semanas atrás. No, tienen miedo, por eso aplauden. Yo creo que por conveniencia, porque tienen miedo y porque además les está yendo muy bien. A ver, yo les explicaba, 3 de cada 10 pesos de riqueza que se generaron durante la gestión de Cristina terminaron en los asalariados. ¿A dónde te crees que fueron los otros 7? Claro. ¿No? Y esta es la matriz que hay que dar vuelta y que hay que volver a repensar, con una reforma tributaria en serio, que sea progresiva y no con el esquema actual, con una educación que no se mida solamente por la cantidad de dinero que se gasta en la educación, sino por lo efectiva, y creo que lo hablaron en el primer bloque, cómo llegan esos recursos a tener el efecto que queremos que tenga en los más chicos y en una ampliación de oportunidades, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la justicia funcione de manera tal de que todos sean tratados con la misma vara y de que por lo tanto sea apetecible para el capital y para el trabajo ponerse de acuerdo en un modelo de desarrollo? Estas son las cosas que habría que estar trabajando en un momento de fuerte crecimiento económico. Sabemos que cuando hay crisis estas cosas pasan a ser casi un bien de lujo. Oportunidad para la oposición, entonces. Una oportunidad para la oposición que absolutamente no la aprovechamos, claro. O que la aprovechamos a medias, porque también recordemos que en el 2009 la oposición tuvo un muy buen resultado electoral, que después no logramos sostenerlo por una cantidad de razones, que cada partido, digamos, identificará y encontrará la manera de resolver hacia adelante, ¿no? Pero sí, sin ninguna duda que es una oportunidad para la oposición. Alfonso, la designación del equipo económico, ¿no? Con Lorenzino, con mucho poder para Moreno, para Julio De Vido, ¿está enviando algún tipo de señal? Cuando escuchaste esos nombres, ¿qué reflexión hiciste? No, la reflexión es que es más de lo mismo, que no hay una figura con peso propio, que es un poco el esquema de gestión de Santa Cruz. Digamos, sí, la ministra de Economía es Cristina Kirchner. Sí, ¿no? Sí, posiblemente. Eso era más fácil decirlo en el caso de Néstor Kirchner, quizás no sea tan directo en el caso de Cristina, pero en todo caso el poder no lo tiene Lorenzino, sino que lo tiene Moreno, ¿no? Me parece que ahí no hubo una gran sorpresa en las designaciones. A mi modo de ver las cosas, hay una sorpresa en las designaciones, que es Abal Medina. Yo creo que esto es un premio al relato, ¿no? No es un gestor al que se pone al mando de los ministros, sino un relator. Y, digamos, me parece que es más sustancial lo que vino después, ¿no? Lo que vino después fue una decisión del gobierno de acelerar el trámite parlamentario para básicamente castigar a los 3 sectores que pueden eventualmente complicar la situación: los medios de prensa independientes, los sindicatos y los que quieran comprar dólares. Básicamente el mensaje económico que da el gobierno sobre el final de año es: yo tengo que hacer un ajuste, no quiero que nadie me complique el ajuste que llevo adelante. Ajuste de tarifas, ajuste fiscal, que es lo que propone el gobierno con el presupuesto. Entonces, desde ese lugar, seguramente van a preguntar, así como me preguntan por el cierre del 2011, cómo pinta el 2012. Y el 2012, a juzgar por las decisiones que ha ido tomando el gobierno, no pinta demasiado bien, porque ellos proponen un ajuste, quieren blindarse ellos del ajuste y no blindar sobre todo a los más desprotegidos, porque si no hubieran hablado de emergencia económica con rebaja de impuestos para la clase media, para que puedan afrontar el aumento de tarifas. Y el blindaje de ellos significa, digamos, concentrar todavía más poder, ¿no? Los medios que no los tienen, tenerlos a través del control de papel prensa, ¿no? El sindicato que ahora quizás se va, en el caso de Moyano, bueno, tomar venganza contra los otros sindicatos, como hicieron con Momo Venegas. Y bueno, y esta definición tan particular de terrorismo económico, que quien compra dólares puede ser acusado. ¿Pero es tan así la ley o es una exageración de los medios? La ley es no, a ver. La ley es muy buena la pregunta. La ley es ambigua y por eso generó todo el rechazo, sobre todo de las organizaciones de derechos humanos, porque entendían que en esa ambigüedad podía caer
en la interpretación de un juez, la criminalización de la protesta social, que es un punto realmente preocupante que se sostuvo durante la sesión en diputados y demás. Ahora, cuando llegó el momento de cierre, donde Agustín Rossi como el jefe de la bancada oficialista tuvo que atender todas esas críticas, él lo dejó perfectamente en claro. Él dijo, necesitamos un instrumento para poder perseguir a los que quieren desestabilizar un gobierno provocando una corrida cambiaria. Yo los invito a que busquen la versión taquigráfica, porque fue mucho más importante eso que lo que dijo Svatella al día siguiente. Entonces hay de las dos. Hay exageración de los medios cuando levantan una declaración de Svatella. Pero hay también distracción, porque lo dijo el máximo referente, que fue Rossi, lo dijo con mucha claridad. Dijo, no puede ser que si alguien compra tantos millones de dólares con el objetivo de desestabilizar un gobierno. ¿Y eso qué es, digamos? Eso en manos de un juez es muy peligroso. Vos fijate, Clara, que Cristina en la reasunción de su presidencia nos dijo a todos los legisladores que había sufrido 5 corridas cambiarias. Claro. A mí me cuesta encontrar esas corridas cambiarias durante su gestión. Sí, habló de 5. Habló de 5. ¿Y por qué decía? Bueno, porque cayeron las reservas. Yo cuando fui presidente del Banco Central hubo muchos días en los que vendíamos reservas. No por eso creo que teníamos que soportar una corrida cambiaria. Contame sobre el frente externo para el 2012. Está complicado el mundo. Complicadísimo. Nosotros blindaje, autoblindaje, etcétera, y ¿hay que preocuparse? ¿Nos tenemos que preocupar? Mira, los puntos de atención para nosotros son Brasil y China. No porque el resto esté mejor. A ver, Europa, Estados Unidos y Japón están en una situación de crecimiento anémico, en el mejor de los casos, durante los próximos 5 años. Entonces, de ahí no podemos esperar nada. Lo que tenemos que ver es cómo funciona la polea de transmisión de esos países con Argentina, que está bastante desconectada del mundo, y la polea de transmisión son nuestro principal vecino, que es Brasil, y aquel que compra los productos que nosotros... O sea que el acuerdo de Dilma Rousseff-Cristina no está mal. Acuerdo, acerquemos posiciones para ser fuertes juntos. Si fuera cierto, ese acuerdo estaría bien. Pero vos fíjate, en materia económica, nosotros hacemos exactamente lo contrario que hace Brasil. Dilma, ¿qué vino haciendo en este último mes y medio? Bajó la tasa de interés, dejó que ajustara el real, el tipo de cambio, y bajó impuestos. ¿Qué hizo Cristina? Exactamente lo contrario en cada uno de estos capítulos. Subió la tasa de interés, se sentó sobre el tipo de cambio acusando de desestabilizadores a los que compraban dólares, con lo cual por la inflación es cada vez menos competitivo el tipo de cambio, y subió tarifas y propone un ajuste fiscal para el año que viene, ¿no? Entonces, yendo a la pregunta, a nosotros nos va a pegar vía Brasil y vía China. Lo que seguramente no va a pasar es lo que venía pasando hasta ahora. Argentina necesita, para que el modelo funcione, que todos los años suba la soja a $100 y que todos los años se aprecie el real en Brasil. Eso en el 2012 no va a pasar. Por eso creo que la situación económica va a ser más compleja el año que viene, pero no solamente por lo exterior, sino porque empiezan a llegar las facturas de las cosas que se hicieron mal en casa, ¿no? Alfonso, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Muy feliz año. Gracias. Igualmente para vos, gracias por todas las veces que has estado en nuestro programa. Y bueno, nos despedimos y le deseamos a nuestra audiencia que tengan un lindo año 2012. Buenas vacaciones, descansen. Nosotros volvemos el primer miércoles de febrero. Ahí estaremos. Chao. La realidad que no te esquiva.